Cordial saludo, usuarios de VLA Global. Tenemos el gusto de compartir conocimiento con un invitado especial, el doctor Hernando Bermúdez Gómez, persona destacada por su gran aporte al conocimiento profesional contable. Actualmente es editor en Contrapartida, Novitas, Registro Contable y Bademecum. Coordinador del Centro de Estudios en Derecho Contable, miembro del Grupo de Estudios en Aseguramiento de Información, profesor asociado del Departamento de Ciencias Contables, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. En esta ocasión daremos inicio a la entrevista con un tema de gran interés, perspectiva legal de las NIF para empresarios y contadores. Agradecemos este espacio brindado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la participación del doctor Hernando Bermúdez Gómez. Bienvenidos a este espacio de VLA Global, donde compartiremos experiencias de carácter legal, contable. Hoy tenemos a un invitado especial, al doctor Hernando Bermúdez, abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, docente, investigador, quien nos va a colaborar el día de hoy en experiencias sobre temas legales contables de empresarios y de los mismos colegas contadores. Bienvenido, doctor Hernando Bermúdez. Muy buenos días. Conversemos a ver. Bueno, doctor, una de las preocupaciones e inquietudes que hemos tenido nosotros, basado en la experiencia con los empresarios, es por qué esa falta de concientización de estos nuevos marcos técnicos normativos contables, que ya es una obligación legal en Colombia. Basado en nuestra experiencia podemos evidenciar que para ellos se vuelve algo costoso, algo demasiado inconveniente por el tema de que su sistema contable va a ser más expuesto a unas directrices reales, a lo que están acostumbrados. Se puede decir que la contabilidad en Colombia ha sido más tributarista que realmente de información financiera que nos sirva para toma de decisiones. En su experiencia como docente de la universidad, ¿qué opina sobre este tema? Sí, yo en primer lugar veo que en Colombia sucede lo mismo que en otras partes del mundo. Hace muchos años, ISAR, un grupo de trabajo de la UNTAC, que es la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, hizo una investigación en la cual se determinó, se comprobó que las personas piensan que la contabilidad es una forma de opresión, porque pues se usa para cobrar impuestos, así de sencillo. El Estado usa la contabilidad para poder coger parte de la riqueza de las personas, y eso lo ven las personas como una opresión. Por eso en Colombia hay muchas personas que no quieren llevar contabilidad, porque no quieren que les cobren impuestos. Nosotros hemos comprobado eso concretamente en el mundo del consultorio contable. Cuando hemos ido a los barrios donde están las parroquias de los jesuitas a tratar de ayudar a los habitantes de esos barrios que son muy pobres, y nos han dicho de frente que quieren aprender de lo que sea, pero siempre y cuando nosotros no los vayamos a llevar a pagar impuestos, porque ellos no quieren pagar impuestos. Eso es una realidad, como digo, no solo colombiana. Nosotros pensábamos, soñábamos que con la independencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria que ordenó la ley 1314 del 2009, íbamos a empezar a recorrer un camino diferente, donde poco a poco las personas pudieran descubrir las bondades de la contabilidad sin estar todos los días pensando en los efectos tributarios. Pero lamentablemente los funcionarios actuales del gobierno no entendieron eso,
Y la ley 1819, en lugar de apoyar la separación, lo que hizo fue apoyar la confusión entre la contabilidad financiera y la tributaria. De manera que la lucha va a seguir siendo muy complicada, porque las personas van a seguir identificando contabilidad con impuestos. Hablar de justicia en impuestos es un tema que en Colombia no se ha debatido de frente. El gobierno siempre le falta plata. En el caso concreto, pues estamos altamente endeudados, le echan la culpa al petróleo, pero pues venimos endeudados hace tiempo y venimos de, casi podemos decir, de un promedio de una reforma tributaria anual. Va a ser muy difícil que, si mantenemos revuelta la contabilidad financiera y la tributaria, la gente cambie esa prevención cultural que se ha creado a lo largo de los años, porque efectivamente la contabilidad es usada para cobrar. Muchos no han querido hacer nada, quieren seguir en la informalidad, otros quieren seguir con su contabilidad mentirosa, que la han traído hace un poco de tiempo. Si el cliente no pide factura, entonces esa operación no se registra. Si el cliente sí pide factura, esa operación sí se registra y esa es la que se declara. Entonces, de esa manera, pues la contabilidad ya no cumple una condición fundamental, que es que ser íntegra, ser completa, ¿sí? Entonces muchos pretenden seguir así y piensan pues que va a pasar un tiempo en que no van a ser descubiertos, y en eso no les falta la razón. Un gran problema que tiene Colombia es la insuficiencia de sus mecanismos de supervisión. Llámese superintendencia, cualquiera de las 10, o llámese DIAN, o llámese Ministerio de Educación. Cualquier entidad que ejerza supervisión no tiene en la práctica una cobertura amplia, sino más bien una cobertura bastante exigua. De tal manera que puede haber muchas personas haciendo trampas o incumpliendo normas y pueden pasar años sin que una autoridad se dé cuenta y sin que los llame a explicaciones. De manera que la gente apuesta a eso, apuesta a que no lo van a coger. Y pues de ahí que el papel de los contadores viene a ser muy importante, porque sí hay contadores donde no hay supervisión. Lo único malo de este punto es que las autoridades a veces pretenden que los contadores se conviertan pues en supervisores, que hagan el oficio de ellos, pero pues los contadores no son funcionarios del gobierno, son profesionales que prestan servicios privados, pero son los que sí están en las empresas. A tanto empresario que no quiere como dar el paso, valdría la pena recordarle algo que ha pasado como sin pena ni gloria, que es una reforma que la ley 1762 de 2015 hizo al artículo 58 del Código de Comercio. Este artículo consagraba unas sanciones que ya eran ridículas, pero ahora consagra dos sanciones importantes. Una es que a una persona que no lleve contabilidad o la lleve mal, la pueden sancionar hasta con 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto ya es una cifra importante. Y además le pueden cerrar el establecimiento en donde haya estado realizando la actividad hasta por 2 meses, lo cual pues también, más allá del cierre del establecimiento, tiene el impacto en la comunidad de que las personas vean el establecimiento cerrado, y la ley estableció que si hay reincidencia
O sea, si la persona continúa infringiendo las normas, le pueden cerrar definitivamente el establecimiento. Entonces un empresario ya aquí pues se está enfrentando a unas sanciones muy diferentes al pasado. Ya no es una multa de 10.000 o 20.000 pesos. Ahora vuelvo y digo, le pueden poner 1.000 salarios mensuales de multa, pero además le pueden cerrar el establecimiento. Si esto se lo toma en serio la autoridad, pues yo creo que vendría a provocar un impacto importante en esa cultura de yo no llevo contabilidad para no pagar impuestos. Muy interesante, doctor Bermúdez. De hecho, es un aporte importante para los empresarios que siempre esperan la sanción y por eso no han reaccionado, infortunadamente. Y bueno, al menos ahora ya hay una tranquilidad en esta parte y una concientización de que ya es un hecho, de que hay sanción y que hay efectos legales por no llevar una contabilidad adecuada, sujeta a las normas vigentes. Y también creo que es para el contador revisor fiscal, que sería el segundo tema que vamos a abordar, que también hay basado en la experiencia, una tranquilidad de muchos aspectos. La primera es una justificación el hecho de que el día a día en sus labores diarias en las empresas no tienen el tiempo suficiente para estudiar y actualizarse. Otra justificación es que no tienen el dinero para capacitarse. En algunas zonas del país, por ejemplo, he evidenciado que dicen que no es lo mismo estar en la capital, en ciudades principales, que en ciudades intermedias, donde no hay fuentes de empleo y por ello mucho contador regala el trabajo, pero el problema no es cuánto cobre. En mi apreciación personal es que están haciendo cosas no éticas hacia la profesión, y es presentando una información que es errónea o falsa en volumen para conseguir clientes y obtener un ingreso, hasta llegar al colmo, que lo he evidenciado en algunas cámaras de comercio, de tener un formato y también no solamente presentarle a las cámaras de comercio en su renovación un contador, sino a los bancos un formato que diese a dar la intención de que estuviera en NIF, pero es solo una forma, no un fondo. Realmente la empresa no está en NIF, sino que es un formato presentado, engañando de que la información se evidencia en NIF. Entonces, quiero compartir esta experiencia, doctor Bermúdez. Ahí estás hablando de muchas cosas al tiempo. A ver, en Colombia podemos tener unos 200.000 contadores activos. Digamos que le quitamos 40.000 a la cifra de inscritos. Digamos que tenemos 200.000 contadores activos. Y tenemos inscritas ya como 2.700 firmas de contadores. No son 4, ni 6, ni 8, sino 2.700. ¿Y dónde están? Pues en todo el país. ¿Y qué hacen mayoritariamente? Trabajar en impuestos. ¿No? Esto pega con lo que hablábamos ahora. La mayoría pues trabaja para empresas que tienen obligaciones tributarias. Si una persona no tiene obligaciones tributarias, es como raro que tenga un contador. ¿Qué hacen estas personas? Pues muchos malentienden su oficio y creen que un contador es una persona que se dedica a ayudar a un empresario a no pagar impuestos o a no pagar contribuciones, por ejemplo, la renovación de la matrícula mercantil. Pues claramente esas personas no están ejerciendo la contaduría pública, están ejerciendo
actividades ilegales, están siendo cómplices o a veces hasta coautores de esas falsedades, porque el que suministra estados financieros falsos pues comete un delito, y de hecho hay varias investigaciones por falsedad documental en la fiscalía. Volvemos a lo mismo, hasta dónde llegan las autoridades, pero la fiscalía no está llegando a todos los contadores, pero si alguien denuncia a un contador, pues la fiscalía lo va a investigar, así se demore. Entonces, ¿qué pasa? A su vez, el 98% de las empresas en Colombia son o microestablecimientos o pequeñas entidades. La gran empresa en Colombia no llega a ser ni el 1% del total del empresariado. Más aún, más o menos la mitad de las empresas no tiene una organización jurídica de tipo societario o de una entidad sin ánimo de lucro. El comercio, sobre todo el comercio, se lleva adelante por las personas naturales que se convierten en comerciantes y que además pueden crecer mucho, ¿no? Porque no es porque yo haga una sociedad que mi negocio es grande, eso no tiene nada que ver. Entonces, pues la realidad de los contadores, de los abogados, de los médicos, de todos los profesionales en Colombia, pues es que el 98% de las empresas son microempresas. Nosotros, por lo tanto, tenemos que entender cómo son las microempresas y cómo se trabaja con ellas, pues para tener un ejercicio profesional adecuado. La historia de la contaduría pública en el mundo demuestra que los contadores prosperan cuando ellos hacen prosperar a sus clientes. Entonces, un contador que se dedica a que su cliente evada impuestos, pues no lo está ayudando a prosperar, lo está ayudando a que tenga que vivir escondido para que no se descubra, y por lo tanto él tampoco prospera mucho. Él también se vuelve parte de los que están ocultos, porque esta persona que nos lleva contabilidad pues igual le paga un dinero que tampoco le declara, y entonces el contador por las mismas también está metido en el mismo problema. Está muy mal pensado lo que están haciendo. En cualquier profesión hay que estudiar todos los días. No es en la contaduría que las cosas están cambiando en todo. Todas las disciplinas están cambiando, eso lo percibimos con bastante cercanía nosotros aquí en la universidad. No hay ninguno de los profesores que diga: mi ciencia ya se descubrió todo, ya se sabe todo, ya no tenemos que hacer ningún nuevo libro, no tenemos que hacer ninguna nueva investigación. Eso no existe. Todos estamos trabajando ante nuevas dificultades, nuevos problemas, todos tenemos nuevos retos y todos tenemos que encontrar nuevos caminos. De manera que un contador debe recordar pues que él está obligado a una actualización permanente. Esperamos que pronto, algún día, el Ministerio de Educación deje de andar pensando en otras cosas y finalmente reglamente esa obligación de actualización permanente, para que la Junta Central de Contadores pueda entonces sancionar a los que no acrediten la educación permanente o actualización permanente que exige la Ley 43 del 90. Le bastaría al Ministerio decir que una persona debe acreditar X cantidad de horas anuales en unos establecimientos que tengan tales condiciones que garanticen pues una calidad en ese, digamos, aprendizaje. Un decreto chiquitico, pero eso cambiaría totalmente este escenario, porque la Junta podría coger allí
a todo el que pida un certificado de antecedentes disciplinarios y decirle, a ver señor, muéstreme su certificados, porque pueden ser varios, de actualización profesional. Y de esa manera pues la cosa empezaría a cambiar. Sabemos que sí, aquí en la Javeriana hay profesores muy inquietos con eso, incluso alguno escribió en contrapartida la situación que no solo está pasando en pequeños municipios de Colombia, sino aquí en Bogotá, donde muchos contadores no han hecho ningún cambio en la contabilidad de sus clientes. En términos de ellos han seguido en el 2649. Todo lo que tiene que ver con identificación, reconocimiento y presentación de hechos económicos ya no se rige por el 2649, de manera que ellos están llevando una contabilidad referida a una norma derogada. Pero estas personas, es clarísimo, acá se ha constatado, están presentando documentos en los que dan efectivamente a entender que la contabilidad se lleva de acuerdo con las nuevas normas, que ellos ya hicieron pues un cambio, hicieron pues su estado financiero de apertura y empezaron a llevar la contabilidad bajo nuevos requisitos. Pero eso es falso, eso que dicen para, como bien anotaste, inscribirse en la Cámara de Comercio o para solicitar un crédito en un banco, eso es mentiras. Ellos siguen llevando la contabilidad igual y siguen llevando la contabilidad solamente para poder presentar declaraciones tributarias. No más, la clasificación contable que utilizan es prácticamente la de los formularios y no más, no les interesa nada más. Pues ellos siguen siendo responsables de que los empresarios no le vean beneficio a la contabilidad. Porque ¿quién le debe mostrar a los empresarios las ventajas de la contabilidad? Pues los contadores, que son los que saben cuáles son las ventajas de la contabilidad. Pero si los contadores se dedican a hacer trampas, en lugar de analizar negocios con base en la información contable, y en lugar de hacer propuestas que pueden implicar pues un desarrollo para los empresarios, entonces pues es obvio que los empresarios no tienen por qué ver en la contabilidad ninguna ventaja, si lo único que están viendo es precisamente el cobro de impuestos. ¿Verdad? Que los contadores son culpables de la situación en que se encuentran porque ellos mismos son los que están dando a entender que la contabilidad pues no sirve para nada. Eso es parte de su lío. Siempre ha existido la estrategia de, digamos, de hacer trabajar por volumen. Sí, uno puede, si está dedicado a la compilación, a lo que las leyes colombianas llaman la teneduría, pues puede tener muchos clientes y en la medida que tenga más clientes, tener más auxiliares, y eso puede ser un negocio además inmensísimo. Eso en Colombia la sola teneduría produce muchísimos ingresos, aun cuando la gente nunca hable de eso. Pero eso no quiere decir que uno entre más clientes tenga, más mal los trate. A todo el mundo tiene que darle un servicio de calidad, un servicio que cumpla estándares. Y esos estándares que tiene que cumplir, por un lado son los estándares de contabilidad, pero por el otro lado son los estándares de ética. Y por otro lado son los estándares de calidad. En este momento cualquier contador está comprometido en esos tres niveles. Tiene que pensar en un comportamiento ético, tiene que pensar en un servicio de calidad y tiene que pensar en la aplicación de las normas de contabilidad. El que no lo haga así, volvemos, no lo está haciendo bien, es una persona a la que se le puede suspender o quitar la matrícula por la Junta Central de Contadores. Y eso ahí vamos mejorando. ¿Por qué? Porque precisamente la DIAN se puso las pilas
Y hoy en día la mitad de las investigaciones de la Junta Central se han originado en denuncias de la DIAN. Y la gran mayoría de esas denuncias está terminando en suspensiones. Y varias de esas pues habrá que convertirlas además en denuncias penales ante la Fiscalía, porque incorporan falsedad en las declaraciones tributarias. Entonces, en la medida en que la DIAN se ha puesto pues enérgica, ya ha empezado a hacer cruces en las declaraciones, y ha empezado a encontrar mentiras, y ha empezado a denunciar esa situación documentalmente con las pruebas a la Junta, pues la Junta ha podido entonces hacer los procesos que tocan, y luego de oír a los contadores y considerar las pruebas que ellos presenten, pues resolver. Pero pues en la mayoría de los casos los contadores que dicen mentiras no tienen ninguna defensa, terminan allá pidiendo clemencia, que el que pide clemencia claramente acepta que es culpable, ¿sí? Entonces eso va a ir cambiando poco a poco en la medida en que las autoridades colaboran. Por ejemplo, ya hicieron un cruce entre los que firman declaraciones y los que están inscritos en la Junta, y ya encontraron más de 100 personas que no son contadores, pero están actuando ante la DIAN. Eso significa pues que las personas han dicho mentiras en el registro único tributario, y que pues tienen a la DIAN y a los clientes engañados, ¿cierto? Como ven, pues los frentes son muchos, pero hay esperanzas de que la profesión vaya poco a poco pues sintiendo que sí hay una autoridad. Aun cuando hay mucho debate sobre si el director de la Junta es competente para hacerlo, lo cierto es que la Junta está inspeccionando también las firmas de contadores. Ahí poco a poco va. Pero pues, cosa que nunca había pasado, ahora sin denuncia ninguna, de oficio, en simple desarrollo de la función de vigilancia, la Junta se está haciendo presente en las firmas de contadores para saber si están ejerciendo el objeto, y ahora, en esta segunda etapa, para saber si ese ejercicio del objeto se está haciendo de acuerdo con el Código de Ética y la norma de calidad. Es muy seguro que en una tercera oportunidad ya no solo será el ejercicio del objeto, la ética y la norma de calidad, sino serán las normas de práctica profesional, la de compilación, si se trata pues de los que hacen teneduría, o las de aseguramiento, si se trata de todos los que actúan como auditores o aseguradores, como son precisamente los que suscriben declaraciones tributarias. Pues obviamente habrá que fortalecer más la Junta, pero es decir, vivir con la esperanza de que la Junta nunca hacía nada, y mientras que a mí no me denuncien, yo voy a estar tranquilo, pues eso está cambiando. Porque desde hace años los funcionarios, los miembros del Tribunal Disciplinario han venido pensando en que haya inspección, y ya hay inspección. Solo hay que darle tiempo para que coja más velocidad, para que coja más cobertura, y pues se verá que la práctica empieza a tener mucho más vigilancia de la que ha tenido hasta ahora. De manera que yo creo que los contadores pues no les va a quedar más camino que estudiar para saber lo que hay que hacer y ayudar a los clientes a prosperar, para que a su vez ellos también pues obtengan mejores remuneraciones. Esa es como la manera que yo veo el tema. Para terminar, doctor Bermúdez, también podríamos destacar a aquellos estudiantes que están en grupos de semilleros en diferentes universidades del país, que podemos constatar que están muy pendientes, quieren destacarse en estos grupos, investigando, estudiando, capacitándose, a tal punto que muchos de estos muchachos
han superado a muchos colegas que ya son contadores y se puede notar por el grado de compromiso. No sé, la universidad o la experiencia suya como docente, la Universidad Javeriana de Bogotá, si tiene un centro de acopio, de estudio, de investigación para estos jóvenes, si también se está propiciando y de qué manera. Sí, es muy claro que en todas las profesiones, la contaduría incluida, los jóvenes van empujando y van empujando a los mayores. Los mayores puede que tengan más experiencia, pero en un mundo cambiante, de repente su experiencia no es tan útil como ellos creen. Hoy en día la información es toda computarizada, cada vez más computarizada. Vamos a llegar al momento en que no vamos a hacer ningún trámite con papel en el Estado colombiano. Por lo tanto, no vamos a declarar en formularios impresos, ni vamos a reemitir por correo estados financieros. No, eso se va a acabar. Con el tiempo todo el mundo va a tener la información en un depósito, en una bodega, en lo que ahora la gente llama una nube. Con el tiempo las autoridades van a tomar la información de la nube. Con el tiempo lo que se ponga en la nube va a tener que estar auditado. Miren bien lo que va a pasar ahorita con la factura electrónica. Claro, sabemos que van a empezar unos pocos con factura electrónica, pero pensemos en lo que eso implica. En el momento mismo de la facturación, va la DIAN a recibir una copia de la factura. Yo diría que eso significa que la va a recibir al mismo tiempo el contador, incluso antes. Y el contador pues ya no va a poder decir que esa operación no se hizo o que esa factura no se expidió, y ya no va a poder negar lo que la factura dice, porque la DIAN va a tener una copia. El escenario es totalmente distinto. Entonces, ¿qué tenemos? Muchachos que nacieron en el mundo de los computadores, que se desempeñan en él con una tranquilidad inmensa. No les salen corriendo a una base de datos, no les salen corriendo a ninguna herramienta, por ejemplo, estadística, que son tan importantes hoy en día para tantas cosas en la contabilidad. Por esto se está hablando con insistencia del problema de los grandes datos, del manejo de los grandes datos. Y ellos no tienen problema de eso, pero los mayores sí tenemos problemas. Nosotros todavía, como se suele decir, nos queda grandes ciertos avances tecnológicos. Más de una vez uno le tiene que pedir a sus hijos: oye, ¿me ayudas a resolver esto que no sé dónde está tal cosa? Y los muchachos en 2 segundos hacen lo que uno no pudo hacer en un día. De manera que ellos están preparados de una manera distinta. En segundo lugar, tampoco es que hayamos llegado a lo ideal, pero el nivel de bilingüismo sigue aumentando. Sea porque les gusta la música en inglés, sea porque ahora ven más películas en inglés, sea porque incluso sueñan en viajar y algunos viajan. El nivel de bilingüismo está aumentando y ya hay algunas pocas universidades, pero ya hay universidades que para estudiar contaduría pública exigen que el aspirante tenga un nivel que sé de inglés. Eso ya significa que son personas que pueden sostener una conversación en inglés y que se defienden más o menos escribiendo en inglés. Entonces esto va a generar una cosa muy importante, y es que vamos a tener personas que están leyendo lo que está por pasar y no personas que están esperando a la traducción de materiales que a veces nunca llegan. Entonces la brecha entre los que leen inglés y los que no leen inglés
va a ser cada vez más grande y esa brecha se va a inclinar hacia la gente joven, ¿sí? La gente joven además quiere ser innovadora. Ellos están explorando todo tipo de posibilidades que en Colombia no hay. Entonces ellos están como muy atraídos por las cosas como la contabilidad ambiental, que nadie sabe qué es eso, pero ellos quieren saber de eso. Como claro, la contabilidad de auditoría forense, que se habla por acá, se habla por allá. A la final no sabe muy bien la gente eso qué es, pero ellos quieren aprender de eso. Y así uno puede poner una cantidad de cosas. Cuando llegue el informe integral y la auditoría integral, ellos van a estar listos, porque ese es su mundo. Entonces, pues los jóvenes que son juiciosos, que sacan mejores puntajes, que efectivamente están en los semilleros que tenemos en muchas universidades, pues ellos ya están sobresaliendo. Es que no es algo que vamos a esperar, es que si nos devolvemos escasos 5 años, ya podemos ver cómo hay estudiantes tan sobresalientes que hoy en día ejercen como contadores en empresas muy grandes, o sea, lograron entrar al menos del 1% de las empresas porque sus condiciones personales así se lo permiten. Y eso va a seguir sucediendo, porque hay evidentemente gente que tiene un nivel muy superior. Si las universidades no se dan cuenta que hay otra vez volvemos al principio, una relación entre desarrollo económico y servicios contables, entonces siguen formando más personas para hacer labores básicas de contabilidad, con lo cual no crean desarrollo. Hay que formar personas para que presten servicios sofisticados de contabilidad, para que creen desarrollo. Y entonces de esa manera, en cualquier lugar del mundo, se puede dar una empresa suficientemente grande para pues consumir servicios contables de alto nivel, porque simplemente en la medida que la empresa crezca, los va a ir necesitando. Pero los contadores son los que tienen que empujar, son los que tienen que estar listos, son los que tienen que llevar las empresas a esos niveles. Vuelvo y digo, si siguen pensando en que todo lo que hay que hacer es ayudar a pagar pocos impuestos, pues obviamente lo que les espera es un ejercicio muy triste, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista económico. Doctor Bermúdez, muchas gracias por este espacio. Gracias en nombre de la comunidad contable y de los empresarios que necesitan conocer estas experiencias. Muy amable. No, señora, a ustedes.